Cordial saludo, estimados aprendices. En este momento nos encontramos conectados 10 participantes. Un gusto y un placer estar acompañándolos. Quiero felicitarlos porque las calificaciones, ayer estuve revisando, voy a compartir pantalla. En la plataforma Territorio, ustedes ya pueden observar a partir de hoy, aquí en contenidos del curso, dentro de los componentes transversales, en TIC, pueden verificar un archivo de Excel que está en Drive de las notas. Entonces, de esta manera ustedes le pueden hacer un control y un seguimiento a sus entregas y al estado en el que se encuentra. Entonces, por decir algo, si su resultado de Word 1, de Word 2 y de Word 3 está en bien, pues está en B, perdón, quiere decir que las actividades están bien realizadas. Pero, por ejemplo, si usted en W2, que es Word 2, tiene un C, quiere decir que la actividad está para corregir. Si usted tiene una NE, quiere decir que es una actividad que no ha sido enviada. O si tiene una I, como en el caso de algunos grupos, de un grupo, quiere decir que la actividad está incompleta. Entonces, a partir de ahora, ustedes pueden observar este archivo Drive y obviamente las retroalimentaciones que se están dando en la plataforma Territorio de cada una de sus entregas. Recuerden que para aprobar el curso debemos tener todas las entregas en B, es decir, bien realizadas y pues obviamente entregadas. Si el curso se cerrara hoy, pues casi que habría un número elevado de aprendices que ya están pasando. Sin embargo, hay unos que tienen que corregir, otros que tienen que completar. Y en la revisión que hice el día de ayer en la tarde, aún habían personas, aprendices que no habían enviado la actividad. Hoy vuelvo a hacer la revisión y si definitivamente estos aprendices no han enviado las evidencias, pues ya van a empezar a aparecer como un NE, que es no entregado. Digamos que yo tengo que ir haciendo estos reportes, entonces terminada de revisar las actividades de Word, pues haré el primer informe de los aprendices que han enviado o no las actividades. No sé si tengan alguna pregunta, algo que comentar al respecto. De pronto, profe, bueno, no sé si calificaste de pronto a los que nos quedó incompleto, pusiste como alguna observación. Sí, siempre ustedes revisen que ahí hay una observación de lo que quedó mal o que les faltó. Dice Diana que muchos en lista ya no están en el curso. Entonces eso me toca, gracias por la información Diana, me toca corroborarlo con el instructor y pues si ya hay algún proceso de deserción o algo, pues hablar con él. Cuéntame, Alejandra. Profe, y digamos si en algún momento una actividad queda mal o algo así, ¿es cierto que solo un integrante del GAES hace la corrección y lo Sí, envía? sí, Alejandra, mira, por ejemplo, voy a tomar aquí, me disculpan si tomo algún grupo como ejemplo. Tenemos este grupo, el 3, que en la actividad 2 tienen que corregir. Entonces,
Los integrantes de este grupo son Michael, Sergio, David y Darwin. Entonces ellos entran a territorio, verifican qué es lo que deben corregir y uno de los integrantes es el que envía la corrección. ¿Cómo la puede enviar? Para que no nos perdamos en ese envío de esas correcciones, ustedes lo pueden hacer aquí por notificaciones, me escriben, o lo pueden hacer a través de mi correo. Entonces aquí el correo mío es oaldanaz@micena.edu.co. No quiere decir que en territorio no sirva, sí sirve que envíen la corrección, pero quizás me voy a demorar en revisar, quizás me puedo confundir y no tener presente la corrección. Entonces, para que sea más efectiva, les agradezco que sea a través de mi correo o a través de las notificaciones de la plataforma Territorio. ¿Sí es claro? Sí, señora, gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta de Michael, cuéntame. Profe, es que yo el jueves 22 tengo una entrevista a las 10 de la mañana en Colpatria y creo que no podría asistir a su clase. No hay problema, Michael. Recuerda que las sesiones quedan grabadas, entonces simplemente revisan la grabación y te pones al día con tus compañeros. Listo, profe, gracias. Bueno, Gina. Profe, qué pena, es que cuando tú estabas mostrando como los trabajos que habíamos enviado, yo Ajá. tengo como la última guía como si no la hubiera entregado. Gina, ya Pero revisamos. Alejandra, cuéntame. Profe, es que lo que pasa es que yo también tengo una entrevista el jueves, como Michael, entonces Ajá. no pude asistir a la clase tuya, ¿sí? Entonces, pues mi pregunta era como si, digamos, uno tenía que enviarle una justificación al correo por lo de la asistencia o algo así. No, no, no. eh, a mí qué me interesa, que ustedes revisen las grabaciones, que revisen los temas y se pongan al día. Bueno, bueno, profe, gracias. Gina, pues ayer en la tarde cuando hice la revisión, tu actividad no la encontré. Sin embargo, hoy vuelvo y hago la verificación a ver qué pudo haber ocurrido. ¿Te parece? Sí, señora. Bueno. Por eso es importante que ustedes estén revisando este archivo, porque puede ser que a mí se me haya pasado, no la haya visto, o les califique allá, pero aquí no actualicé. Entonces, es importante que le vayan haciendo el seguimiento a este archivo y cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta al respecto, pues lo podemos atender o en una sesión de aquí, de estas sesiones en línea, o me escriben al correo, profe, yo sí envié la actividad y no me la ha calificado aún. Y pues yo les agradezco que me ayuden a estar controlando. Muy bien, pero en términos generales ha sido un grupo muy trabajoso. Mira que casi todos han enviado la actividad 1, 2 y 3 de Word. Voy a dejar revisado hoy nuevamente estas evidencias para mirar que queden completas las calificaciones. Cuéntame, Anders. Profe, es que me sale que el primer trabajo de Word, que no lo presenté, pero yo sí lo presenté y acabé de verificar y de hecho la profesora sí me calificó, pero entonces ahí, bueno, en el documento que llenó la profesora No lo sale que no lo presenté. actualicé. Anderson Jerez. Listo, Anderson. ¿Me escribes, porfa? Te agradezco si me escribes para revisar. Sin embargo, yo vuelvo y reviso ahorita. Listo, vale, gracias. Bueno, no a ti, muy amable.
Bien, entonces vamos a empezar con los temas. ¿Hay alguna pregunta de los ejercicios del día de ayer? Yo tengo una, profe. Cuéntame. Es Voy que a abrir el para fijar archivo. la celda no me deja. ¿Quieres compartirnos pantalla a ver qué fue lo que pasó? Déjame Yo yo tengo entendido reviso. que para fijar la celda le damos F4, Sí. pero en mi computador ese F4 me saca la pantalla. Entonces yo realicé la actividad, verifiqué y me quedó bien y la envié así, pero quiero aprender a cómo poner la configuración del F4 que me funcione. Pues ahí sí tienes que buscar en la configuración del teclado, porque eso ya depende de la configuración de tu teclado, Ah, cómo chanfles. está configurado. Es lo mismo que me está pasando a mí. Mire, hace unos días la cámara me estaba funcionando perfecto. Algo le hice y ahora la cámara no me funciona, pero no quiere decir que la cámara esté dañada. Algo en la configuración del computador no me está dejando activar la cámara para estos programas. Entonces me toca cacharrearle y mirarle, pues porque en estos momentos de pandemia, ¿cómo llama un técnico? ¿Cómo lo manda a revisar? Y es una bobada que yo le hice en la configuración. Lo mismo te puede estar pasando a ti. Es algo en la configuración del teclado del computador que no te permite utilizar la tecla F4. Pero si lo estás haciendo de manera manual, o sea, colocando tú misma el signos pesos, no hay problema. Pero sí Pero tampoco sí, me deja. Me no dejó te en un deja. ejercicio, pero en otra, digamos como en la otra hoja, ya no me dejó, o sea, me dejó fijar en un ejercicio. Y ya para los otros no me dejó fijar la celda. Porque yo vi por internet que no le pondría el signo pesos y ya queda como Ujú. fijada, pero no. Muéstrame a dónde le pusiste el signo pesos, porque hay que mirar el signo pesos en dónde lo colocaste. Ya puedes compartir si quieres. Ahí tienes el 20%, listo. Este es ahí en la bonificación. Mira que ahí no está fijo. Entonces párate ahí en la primera celda En de este la está fijo. bonificación. ¿En dónde? Mira, está. En, en G. Ven, déjame ver. Aquí. G5. Es que ¿sabes qué te faltó? Mira, tú estás fijando, solo le estás colocando el signo pesos a la G, pero debes colocarle el signo pesos también a la fila, es decir, donde empieza el 19. O sea, aquí. No, donde empieza el 19. En medio de la G y el 19. Ahí. Ahora sí dale enter y arrastra y verás que ya te da. Ubícate en la última, en el de Carlos Durán. Dale doble clic. Si ves que ahí ya nos Ok. está mostrando que es G14 y multiplicadolo por G19. Sí, señora. Es que como tú lo tenías, estabas dejando fija la columna G, más no la fila. Entonces al arrastrar, la fila se iba incrementando. Entonces no estabas fijando la fila. En cambio, Ok. cuando tú le colocas signos pesos a la columna, en este caso la G, y a la fila, en este caso el 19, lo que estás dejando fija es la posición de la celda. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Profe, entonces en este caso esto había quedado mal. habría Dejo que tú lo quedado mal. revises y lo vuelvo.
¿Lo vuelvo a enviar Si después? quieres, O... no, si quieres, corrígelo y vuélvelo y lo subes, no hay problema. Listo, La profe, plataforma gracias. Territorium lo permite. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta de los ejercicios de ayer? Muy bien, entonces hoy vamos a empezar a trabajar nuestro tema 3 con el tema de funciones. Ayer trabajamos operaciones, hoy vamos a trabajar funciones. Vamos a empezar cómo abordar todo ese tema grande de funciones. Sin embargo, recordemos que en el primer ejercicio de Excel, donde trabajamos la tabla, vimos funciones como hoy, como ahora, como concatenar, como aleatorio, que hacen parte de esa gran familia de funciones que tiene Excel. Aquí, aquí vamos a ver la función suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará y la función sí. Pero hay unas notas aquí grandísimas, porque uno diría, bueno, si ayer vimos la suma como operación matemática, hoy vamos a ver la suma como función. ¿Por qué no hacer lo mismo con la resta, con la multiplicación y con la división? Entonces, estas notas que hay aquí es para que observemos que en Excel, ay, no estoy compartiendo, qué pena, qué pena. Muchas gracias. Aquí. Entonces, estas notas que hay aquí es porque quería aclararles que la función restar no existe en Excel. Es decir, para yo hacer una resta, tengo que hacerla como la hicimos ayer. Coger un número, ponerle el signo, seleccionar el siguiente dato y darle Enter. O tantos datos como vaya a restar. En cambio, para multiplicar, sí existe una función que se llama producto, que nos puede servir para multiplicar, en este caso, celdas o rangos de celdas. Y para la división tampoco existe una función. Entonces, para resumir, para la suma y para la multiplicación sí existen funciones, pero para la resta y la división no existen funciones, por lo tanto debo hacerlas como el planteamiento que hicimos ayer. ¿Sí es claro? Bien. Entonces, por eso hoy vamos a empezar con algunas funciones que ya tienen que ver más con operaciones matemáticas, como por ejemplo la suma. Entonces, para mirar cómo queda, cómo se aplica la suma, me voy a ir al ejercicio de Parquet. En este ejercicio tengo el registro de unas visitas a unos parques naturales en los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Ahí tengo registrados unos datos. Me están pidiendo que calcule el total por año, el promedio de visitas por año, que registre cuál fue el mayor número de visitantes y cuál fue el menor número de visitantes por año. Entonces, cuando a mí me hablan de total, ¿qué operación se me viene a la cabeza? ¿Cuál creen ustedes que debo aplicar ahí? Una suma, exactamente, una suma, porque me están diciendo es totalice. Entonces, para la función suma, lo puedo hacer, como ya sé cómo se escribe, simplemente suma y le digo ir y él me lleva directamente a las funciones. Entonces selecciono la que necesito, le doy a aceptar y él me abre este cuadro de argumentos. La función suma dice que suma todos los números en un rango de celdas.
que tiene hasta 255 opciones de números. Si ve que aquí aparece número 1, número 2, número 3, y a medida que yo vaya dándole clic, me podrán aparecer hasta 255 opciones para sumar. Pueden ser números o pueden ser rangos de celda. Entonces, aquí simplemente como lo que yo quiero sumar es un rango, entonces contraigo el cuadro de argumentos, selecciono el rango que quiero sumar, ya él me arroja un resultado y le doy a aceptar. Entonces ya obtengo el dato de la suma de ese rango. Observemos que en la celda aparece la cifra y en la barra de fórmulas aparece las indicaciones de la función que estoy utilizando. Igual suma, entre paréntesis, y está el rango de B6 hasta, o sea, los 2 puntos B20. Esa es una opción para aplicar una función. La otra es cuando usted ya es un experto, entonces la escribe directamente, igual sum, y fíjese que cuando usted está llevando la suma, la palabra suma, él le saca un cuadro donde están todas las funciones que tienen que ver con la suma, para que usted escoja cuál va a utilizar. En este caso es la suma, entonces yo le doy doble clic y él ya me abre la función. Y observen que está resaltado en negrito el número 1 y después sigue el número 2 en la secuencia. Aquí está esperando que yo escoja o escriba o seleccione el rango o los números que voy a sumar. En este caso voy a sumar el rango. Como no voy a sumar más, cierro paréntesis y le doy Enter. Y el resultado es el mismo. Esa es una forma, otra forma. Otra forma es con el autosuma. El autosuma dice que suma automáticamente y el total aparecerá después de las celdas seleccionadas. Entonces yo le digo autosuma, si ven que ya él me está cogiendo el igual suma y me toma el número que encuentra más próximo, pero yo no quiero sumar ese número. Entonces simplemente borro lo que hay ahí, selecciono el rango y le doy Enter. Entonces, de cualquiera de las formas que les he mencionado, ustedes pueden aplicar una función. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De cómo aplicar la función suma? Muy bien. Ya calculé la suma de las visitas en el 2015. Para el 2016, 2017 y 2018, ¿puedo arrastrar? ¿Ustedes creen que puedo arrastrar para sumar y completar los datos? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí se puede arrastrar o que no se puede arrastrar? No. ¿No lo puedo arrastrar? Sí Yo se creo que no, puede porque se arrastrar. combinarían los datos de los años y pues son diferentes. Son diferentes, pero los rangos son parecidos. Ya te voy a mostrar. Porque sí se puede arrastrar. Entonces, simplemente yo tengo el dato aquí de 2015 y puedo arrastrar hacia la derecha y verificar que cuando yo arrastro hacia la derecha, miren que el rango inicial era B6 hasta B4, hasta B20, perdón. Cuando yo arrastro, lo que estoy es aumentando en las posiciones de las columnas, más no de las filas. Entonces, el siguiente rango va a estar entre C6 y C20.
¿Sí ven? Que pasa de B a C, en el siguiente pasa de C a D y en el siguiente de D a E. Si usted quiere verificar los rangos, ahí están. ¿Ves? Diferente si yo fuera a arrastrar hacia abajo. Si yo arrastro hacia abajo, el rango lo que hace es desplazarse en las filas, más no en las columnas. Por eso ahorita la compañerita que nos mostró, cuando se le olvidó fijar la fila, no le daba el resultado. Entonces, depende de cómo usted quiera arrastrar, tendrá que verificar si fija o no el rango. Entonces, por eso de esta manera yo sí puedo arrastrar hacia la derecha. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muy bien. Me piden calcular el promedio. Matemáticamente, el promedio, ¿qué es? Cuando a ti te dicen, ¿cuál es el promedio de sus notas? ¿Qué harían ustedes para calcular ese promedio? Sumar y dividir. Sumar y dividir. Perfecto. Pero en este caso, aquí hay una función que se llama exactamente promedio. Entonces, o la busco acá o la escribo. Le digo ir para irme a la función promedio solita. Y fíjense que el cuadro de argumentos es muy parecido al de suma. Aquí solo dice, la diferencia es el nombre de la función, en la otra dice suma y aquí dice promedio. También tengo hasta 255 posibilidades. Basta con que yo seleccione el rango. Y aquí debo tener presente que no debo incluir en la celda del total, porque si lo incluyo, pues el resultado se va a alterar. Miro el rango, le doy a aceptar y él ya me está dando el promedio de visitas. Igual que en el caso anterior, arrastro y me queda completo. Dime. ¿El promedio siempre se saca así, sumando y dividiendo? Normalmente el promedio se saca así, cuando lo vas a hacer matemáticamente, pero cuando lo vas a utilizar en una función, pues ya utilizas la función directa que se llama promedio. Es que en el trabajo de ayer, pues en una hoja de Excel, el de máquinas dice, bueno, que para cada maquinaria calcular el promedio por hora. Y dice que este valor se obtiene de dividir las horas mensuales entre el costo fijo. Ah, es que es diferente, es como tú analices. Es que fíjate que aquí es el promedio de visitas. Si tienes razón en el enunciado, voy a mirarlo acá, máquinas. Pero es el promedio por hora, que es diferente a un promedio de datos. ¿Sí ves? Aquí me están pidiendo el promedio de estos datos. Y aquí me están pidiendo es el promedio por hora de la relación de horas mensuales con el costo fijo mensual. Aquí solo era simplemente dividir las horas entre el costo. ¿Sí? Sí, sí, señora. Entonces, aquí es que es un promedio por hora de un reporte de horas y de costo. En cambio, aquí es el promedio de unas visitas, es decir, de un rango de datos. Para que no se vayan a confundir. Profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Y el otro dato que nos están pidiendo es que escribamos cuál es el mayor número de visitantes. ¿Cuál es el dato mayor que hay acá?
Entonces, para eso existe una función que se llama la función max. Y esa función lo que hace es devolver el valor máximo de una lista de valores, que omite los valores lógicos y el texto. Pues el texto tiene sentido en que no lo incluya, porque yo no puedo decir el nombre de Alejandra es más que el nombre de María. No lo puedo hacer. En cambio, entre números sí puedo escoger cuál es el máximo valor. Entonces, en este caso, aparece el cuadro de argumentos, muy parecidos al de suma y de promedio. Sigo escogiendo el mismo rango. Y él me está diciendo en este momento que el número más grande de ese rango es 228.200. Y si yo miro a ojo, pues efectivamente ese es el valor más grande. Si yo arrastro para los demás años, pues él va y mira en el rango determinado y me va a decir cuál es el valor más grande. Y si existe una función para determinar el valor más grande, también existe una para el más pequeño, que es la función min, que devuelve el valor mínimo. Entonces le doy a aceptar, verifico el rango, y él me está diciendo que el dato más pequeño para el primer año es 0, y para los otros años, pues él viene y revisa cuál es el valor más bajito que hay. Entonces, de esta manera, pues hemos trabajado 4 funciones de manera muy práctica, con el mismo rango de datos. ¿Qué funciones? Suma, promedio, máximo y mínimo. ¿Sí? Y fíjense que todos esos datos los he sacado, como les he mencionado, del mismo rango, de la misma selección de datos. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurriría si me dicen que por favor cuente cuántos parques hay? Entonces, una opción rápida es seleccionar el rango y aquí en la barra de estados me hace el recuento. Me dice que tengo 15 números de celdas seleccionadas que contienen datos. Es decir, tengo 15 datos, 15 registros. Pero si yo lo quisiera hacer a través de una función, entonces existen 2 posibilidades. Una que es la función contar, que esta función lo que hace es contar el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces, ¿qué rango me serviría acá? Pues cualquiera de estos de los años, porque esa información contiene números. Entonces voy a escoger este rango. Efectivamente, la cuenta me da 15 como la selección de hace un momento. O existe también la función que se llama contar a o contará. Y esta función lo que hace es contarme el número de celdas no vacías. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo escoger este rango, porque aquí en este rango no hay celdas vacías, hay celdas con datos. Entonces le doy Enter, y como es el mismo rango en diferente columna, pues el resultado me va a dar el mismo. Es decir, hay 15 parques registrados en esta tabla. Muy bien. ¿Preguntas?
No, profe, por el momento no. No hay. Listo. Entonces, fíjese que aquí hay algunos otros ejercicios para plantear esas funciones que acabamos de ver. Ya ustedes tienen que determinar cuál es la que deben aplicar para obtener la respuesta. Por último, nos queda la función sí. Esta función ya es un poco diferente a las que hemos visto, porque en esta función, si yo la busco acá, la función sí dice que se comprueba si se cumple una condición. Es decir, ya me están poniendo condiciones que debo verificar. Y que da una respuesta si se comprueba si es verdadera. Y da otra respuesta si se evalúa como falso. Es decir, yo debo plantear una condición y verificar si se cumple o no. Vamos a ver cómo es estas funciones. Aquí hay una hoja de varios ejercicios donde me va a permitir aplicar esa función sí. Miren el planteamiento. Tengo unos alumnos del 1 al 9 con unas notas. Debo calcular el resultado, pero ese resultado dice que cuando la nota es mayor a 70, el resultado es aprobado. ¿Cuál es la condición aquí? Que si es mayor a 70. Ajá, esa es la condición. La condición es verificar si la nota es mayor a 70. Hasta ahí es la condición. ¿Cuál es la respuesta? ¿Aprobado? Aprobado si se cumple, ¿sí o no? Si no se cumple, pues no será aprobado. Entonces, eso que acabamos de decirlo acá, lo vamos a trasladar a una función. Entonces, la función sí. Entonces, la función sí, como les decía, tiene 3 argumentos. La prueba lógica, que es cualquier valor o expresión que nosotros podemos evaluar como verdadero o como falso. La respuesta del valor sí verdadero es la respuesta que se va a devolver si en la prueba lógica es verdadera. Y en la respuesta del valor sí falso, aquí se va a devolver un dato si en la prueba lógica es falso. Esos son los 3 argumentos que debemos tener siempre presentes. Entonces vamos a plantear la primera prueba lógica. La prueba lógica entonces será que si el dato que hay aquí es mayor o igual a 70, que es la condición que me están colocando, si eso sucede, ¿qué ocurre como respuesta verdadera? Pues será aprobado. Voy a ponerlo en mayúscula. En caso contrario, es decir, cuando la persona no supera los 70, pues simplemente va a ser no aprobado. Le doy Enter y ya él viene y verifica para el primer dato. ¿Es aprobado? Sí, porque la nota es mayor a 70. Arrastro y él verifica con cada uno de los resultados quiénes aprueban y quiénes no. ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿O quiénes aprobaron y quiénes no? Muy bien. Puede ocurrir como acá, que no nos dicen qué le debemos colocar a aquellos que no aprobaron, porque ahí dice solo que queda aprobado. Entonces, cuando no me dicen, yo puedo colocar comillas, espacio, comillas, y en los resultados que no se cumplen, entonces quedan en blanco, porque yo le escribí comillas, espacio, comillas, es decir, no me le ponga nada.
que es diferente a cuando usted no le coloca nada. Es decir, en la condición falsa la deja en blanco. Le da a aceptar y si usted la deja en blanco y arrastra, entonces el resultado va a ser la palabra falso. Usted dice, pero si yo nunca le puse falso. Pero es que como no le colocó nada y esta es la respuesta, entonces fíjese que ahí dice, valor si falso, es el valor que se devolverá si la prueba lógica es falso. Si se omite, es decir, si usted no coloca nada, devolverá falso, que fue lo que nos sucedió. Lo mismo puede suceder con el verdadero. Es decir, si usted no coloca nada, va a devolver la palabra verdadero. ¿Alguna pregunta? Yo por ahora lo voy a dejar comillas, espacio, comillas, para que aquellas personas que no superen, pues les quede en blanco. Puede ocurrir que un estudiante pida una segunda revisión y entonces de pasar de 65 le quedó ahora en 75. Al darle yo enter, pues obviamente su estado va a cambiar. Como puede ocurrir que este aprendiz que sacó 99 ahora saque 59 y entonces su estado debe cambiarle de aprobado a no, a en blanco. Este es un primer planteamiento con la función sí. Miremos más ejercicios. Este de acá dice que tenemos unos vehículos con el registro de un kilometraje por hora. Debemos saber si tienen o no infracción. ¿Cuál es la condición? Que si la velocidad a la que va el carro es mayor a 80 kilómetros, tiene infracción. Entonces, este ejercicio es muy parecido al anterior porque tengo que comparar este resultado de kilometraje con un resultado o con un dato que en este caso es mayor o igual a 80. Si eso se da, pues la persona sí tiene infracción. En caso contrario, no la tiene. ¿Cierto? Entonces acá habrán unos que sí y otros que no. Pero usted podrá decir, ah, profe, pero yo también lo puedo plantear de la siguiente manera. Si este valor no lo comparo ahora con el mayor o igual a 80, sino lo comparo con el menor a 80, si ese dato es menor a 80, ¿qué sucede? Pues no tengo infracción. En caso contrario, sí la tengo. Entonces, cuando yo arrastre, los dos resultados van a ser iguales. ¿De quién depende los resultados? De cómo usted plantee la función, cómo plantee ese criterio. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Entonces, en este caso, ¿lo planteamos como queramos o de una manera específica? Como ustedes lo quieran plantear. Ahí no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí tengo unos alumnos con unas edades. Debo clasificarlos entre mayor y menor de edad. ¿Cuál es la condición? Que el alumno, si es mayor a 18 años, es mayor de edad. En caso contrario, será menor de edad. Entonces, ¿cómo lo planteo acá? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál será la prueba lógica? Que si M4,
N4. Ujú. Es mayor, Mayor, igual a 18. igual a 18. Muy bien. Es verdadero. Ajá. Es que no recuerdo que dice adulto. Mayor de edad. Mayor de edad. Sí. Entonces la persona es mayor de edad. Y si es falso, Y si es no, menor pues de edad. es menor de edad. Muy bien. Entonces aquí solo me falta ampliar un poquito y verificar quiénes son mayor y quiénes son menor de edad. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Tenemos este de género. Aquí tenemos unos alumnos y tenemos un género, femenino y masculino. Entonces nos piden que los que tengan, estén identificados como género F, deben portar uniforme de gala. Entonces, igual, la función sí. Pero ahora, como yo voy a comparar, son letras, no números, entonces no puedo decir si es mayor, si es menor, sino si es igual, estrictamente igual, ¿a quién? Entonces escribo la letra F entre comillas, y si eso es verdad, entonces dele gala, y si no, déjelo en blanco. Y le doy a aceptar y arrastro. Entonces, cuando usted va a comparar números, tiene las siguientes posibilidades: que los números sean iguales, iguales, que un número sea mayor que el otro, que un número sea menor que el otro, que un número sea mayor o igual, o que un número sea menor o igual. En cambio, si usted va a comparar letras, la única condición es que sean iguales. ¿Listo? Si usted tiene claro esto, cuando esté definiendo los criterios, cuando esté definiendo esta prueba lógica, no va a tener ninguna dificultad. ¿Tengo que comparar números? Ah, bueno, entonces tengo que verificar si son iguales, si son mayores, si son menores, o mayor o igual, o menor o igual. Pero en el caso de que tenga que comparar letras o palabras, pues la única condición es que sean iguales. Voy a atender una solicitud aquí de la coordinación que me está haciendo por un correo, y mientras tanto les voy a pedir que por favor revisen este último dentro de este ejercicio. Tenemos unas familias con un número de hijos. La observación es la siguiente: si la familia tiene 3 o más hijos, se clasifica como familia numerosa. Entonces les voy a dejar ahí, voy a apagar el micrófono un segundo.
Muy bien, ya estoy aquí de regreso. Entonces, ¿cómo fue el planteamiento de este ejercicio? ¿Cómo lo resolvieron? Para saber si la familia fue clasificada como numerosa o no. ¿Alguna idea? Diana, cuéntame. Bueno, yo le puse que la condición, ¿sí? Igual sí. Sí, en la prueba Eh, lógica que le colocaste. H24 Sí, este dato que hay acá. mayor igual Oro a 3. igual a 3. De ahí puse la función y ya luego me decía si falso o verdadero. Sí, entonces, Coma, punto y familia coma. numerosa. Ajá, entonces, como yo lo estoy escribiendo aquí directamente, no en el cuadro de argumentos, por eso yo tengo que colocar las comillas. Entonces, familia Numerosa, numerosa, cierro comillas, cierro comillas, punto y coma, abro comillas, sí, espacio, espacio, cierro comillas, enter. y cierro paréntesis. En este caso tengo que cerrar el paréntesis y enter. Y muy bien, al arrastrar, entonces solo los que cumplen tendrán esa observación. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí van a encontrar varios ejercicios para que puedan verificar cómo aplicar la función sí. Vamos a hacer este último de viajes. No, me quedan dos. Uno de viajes y uno de pago. En este de viaje tengo unas fechas de viaje y un destino y un costo de viaje. Pero la agencia dice que vamos a descontar en el precio final 500,000 pesos solo para aquellos destinos que sean a Miami. Los demás destinos no van a tener ese descuento. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Entonces, yo les voy a ayudar, la función sí. ¿Y cuál sería la prueba lógica? ¿De quién depende el descuento de los 500,000 pesos? ¿De la fecha del viaje? ¿Del destino? ¿Del costo? ¿De quién depende de que me den ese descuento a mí? Del destino Del destino. de Miami. Entonces, selecciono este destino y verifico si es Miami. Cierro comillas. Excel no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Yo puedo escribir la palabra Miami en mayúscula y él puede compararlo perfectamente. Muy bien, ya planteé la prueba lógica. ¿Cuál es la condición si eso se cumple? Entonces, si eso se cumple, ¿qué sucede? El ejercicio dice ¿Tendrán un descuento? que en el costo de viaje me van a hacer un descuento de 500,000 pesos. Entonces, cojo el costo y le resto 500,000. ¿Sí están bien los 500,000? Sí. Pero si no, ¿qué sucede? Si no es Miami, ¿qué sucede? No hay un descuento. No hay un descuento, entonces, ¿qué debo colocar ahí? En la parte falsa. El destino de Miami. No, ya el destino lo verifiqué. Y ya sé que si es Miami me van a dar un descuento. Pero si no es Miami, sino Lima, Asunción, Sao Paulo, Madrid, ¿qué sucede? No tendrá descuento.
no tienen descuento. Entonces ahí, ¿qué coloco? No puedo colocar no hay descuento, porque miren cómo queda. Si yo arrastro, entonces me queda acá precio final, dice 1.000.000. Lima, precio final, ¿no hay? No, no debe quedar así. No aplica. Ponerle, no aplica, dice la compañera. Pero es que cuando tú le colocas no aplica, mire que estamos averiguando es precio final. Entonces, precio final, ¿no aplica? No es la respuesta. Sí y no. O sea, no aplica descuento, pero en este caso, como estamos diciendo es, ¿cuánto me vale? Precio, ¿cuánto? Entonces, pues, ¿cuánto me valdría? El mismo costo, porque no hay descuento. Entonces, de esa manera yo arrastro. Y ahí sí tiene sentido. Mira, Miami, costo de viaje inicial, 1.500.000. Precio final, 1.000.000 con el descuento. Lima. Lima costaba 800, pero como es un destino que no tiene descuento, pues el precio final es el mismo. ¿Sí ves? Entonces tienen que analizar cuál es la respuesta que me están pidiendo. Ya sabíamos que no aplicaba, que no había descuento, pero en realidad, ¿qué es lo que necesito saber? El precio final en este caso. ¿Sí es claro? ¿Sí les quedó claro cómo es el Profe, planteamiento? Dime. cuando yo aplico la fórmula, a ti te decía verdadero, a mí me dice falso, pero los resultados me cambian también. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Sí te estás dando cuenta que es el igual? Si ahí es, Y la palabra Miami no tendrá alguna tilde, no tendrá algo diferente. ya, sí, era eso. Porque es eso, o sea, cuando aquí aparece falso es porque no se está cumpliendo la condición. Y entonces, por ende, el resultado va a ser lo que tú tengas como falso. Bien. Ahora, aquí el último que vamos a hacer el día de hoy es este que se llama pago, donde lo que tengo son unos números de ticket, una forma de pago, un subtotal, un descuento y debo calcular el total a pagar. ¿Qué me están diciendo aquí? Calcular el descuento teniendo en cuenta que si la forma de pago es contado, entonces por acá voy a escribir contado. Si es de contado me van a dar un 10% de descuento. En caso contrario, el descuento es del 0%. Entonces puedo colocar otras formas de pago o no colocar nada, porque la única condición que se debe cumplir es que sea de contado. Entonces, ¿dónde aplica ese descuento? Aquí. Vengo, llamo la función sí. ¿De quién depende mi descuento? De la forma en que yo estoy pagando. Si este dato es igual a contado que está aquí, si eso es verdad, ¿qué hace? Me aplico el subtotal multiplicado por el 10%. En caso contrario, coloque el subtotal y multiplíquelo por el 0%. ¿Tengo que hacer algo más acá en este ejercicio o ya es suficiente? Yo le voy a dar Enter y ya me da el resultado. Efectivamente, la primera persona paga de contado, se le está aplicando un 10% de descuento. ¿Puedo arrastrar la función?
para las demás. Sí. Sí, vamos a arrastrar. Y resulta que el resto me dio 0. Pero aquí hay otro de contado. Y aquí hay otro. ¿Por qué no me lo calculó? Porque yo no fijé las posiciones de celda. Miren en este otro contado. Si ve que está apuntando son a celdas desocupadas. Entonces también tengo que tener presente en el planteamiento cuáles son celdas fijas. Entonces aquí, por ejemplo, voy a borrar todo para que lo analicemos. Entonces, ¿qué celdas van a quedar fijas? Este valor no puede quedar fijo porque si no todos quedarían pagando de contado. Entonces yo lo que estoy diciendo, este valor es igual a esta palabra que hay acá. Y si eso es verdad, pues lo voy a dejar fijo. Ahora bien, ¿cuál es la condición verdadera? Pues que coja el subtotal y lo multiplique por el 10%. Pero ese 10% también es común para todos. Entonces por eso lo voy a dejar fijo. Si no, coja este precio y multiplíquelo por el 0%. Y ese 0% también es una condición fija para todos. Entonces, por eso también lo voy a dejar fijo. Le doy Enter. Y al arrastrar, pues ya me toma los datos como corresponden. Fíjense aquí, si yo le doy doble clic, pues él me está tomando las celdas correspondientes y haciendo la comparación. ¿Sí ven? Lo mismo aquí al final. Si yo le doy clic, pues él me está comparando y haciendo las operaciones que corresponden. ¿Qué me falta? Calcular el total a pagar, que simplemente es el total menos el descuento. Entonces, quienes tengan forma de pago de contado son los únicos que se les aplicará descuento. Al resto, el total a pagar es el mismo, porque la forma de pago es diferente. ¿Sí es claro? Sí, profe. Entonces, hay que ir teniendo presente todo esto que vimos, de referencias absolutas, de operaciones y de funciones. Entonces, aquí ya tienen algunos ejercicios que ustedes van a resolver con las funciones que vimos el día de hoy. ¿Cuáles son? Suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará y la función sí. Entonces, la idea es que ustedes lo resuelvan, los que no hicimos acá, para que completen este archivo y lo suban como evidencia del S3. Preguntas, inquietudes. Profe, yo tengo una duda con un ejercicio. ¿Cuál? Cuenta. Con este. Acá ya puse fijo que era la comisión con este porcentaje. Con ese porcentaje, entonces, sí. ¿Este valor total a pagar sería la suma de estos dos? Sí, porque es una comisión, es algo que te está sumando. Entonces simplemente es, pero esa comisión está muy alta. Déjame ver qué planteaste la comisión. En la comisión, mira que es que ahí ya estás haciendo la operación completa. Ahí en la comisión solo debes multiplicar a B10, no, inclusive es D10, no B sino D. No, el fijo está bien, la E5 está bien, pero es tomar ese total
No, no la venta, sino el total de esta. este por el 5%, el 3,5% y ahí lo dejas fijo. Ahora sí le das Enter. Ya calculas la comisión. Muy bien. Ok, es que la comisión es del total, no de la venta. No de la venta, sí. Y Ok. el valor a pagar, pues simplemente es la suma del total más la comisión. Este más este. Ujú. Ok. Y ya después completas el cuadrito El de resto. totales, el resto. Profe, en este no me dio lo que tú dijiste. ¿En Ay, cuál? en este. No pude hacer la Párate composición. ahí, dale F5, FX arriba, Acá. en cualquiera. Pero dale FX arriba. ¿No te está dando? Bueno, ahí lo que pasa es que te faltó la condición falsa. Mira que solo tiene la comparación de C7 igual a Miami, punto y coma, D7 menos los 500,000 pesos, y te faltó la condición falsa, por eso te está quedando falso, 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 falso. Entonces, antes del paréntesis, no, del último. Ahí borra ese paréntesis, coloca punto y coma, y seleccionas a D7, que es el costo del viaje. D7. Es, cierras paréntesis, y ahora sí arrastras y ya no te va a quedar falso, 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 sino que te va a tomar el valor del costo de viaje como peso final. Ok. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Camilo, cuéntame. No, profe, se me levantó sin querer, qué pena. Ah, bueno, no te preocupes. Muy bien, entonces Profe. esos son los temas. Dime, Alejandra. O sea que en sí son 7 puntos que toca realizarse, ¿cierto? Sí, son, espérame, yo cuento cuántos archivos hay. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6, hay 7, hay 8, hay 9 y hay 10. Pero como ya hicimos 3, hicimos 4, pues ustedes completan el resto. Obviamente, pues tienen que hacer esos 4 más los que están pendientes y enviar el archivo completo. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces nada, mis queridos aprendices, les deseo un feliz día. Con ustedes nos encontramos el próximo jueves. Espero a que los aprendices que tienen entrevista les vaya muy bien en las entrevistas y que cuando lleguen se puedan poner al día con los temas vistos en la sesión. El video lo subo en un momentico que se genere y la invitación la envío mañana para la sesión del día jueves. Cuídense mucho, les deseo un resto de día muy bendecido y nos encontramos el próximo jueves. ¿Les parece? Listo, profe, muchísimas gracias. No, señora, ustedes muy amables por su participación y su atención. Buen día. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día, profe, hasta luego. Hasta luego.